Voy a compartirles pantalla para orar. Si gusta, van abriendo sus Biblias en la carta a Judas, por favor. La carta a Judas y me dejan saber si pueden ver la pantalla. Ok, perfecto. Entonces, acompáñenme a orar. Señor glorioso, tú que estás en los cielos, te damos gracias porque nos concedes entrar a tu presencia, al trono de la gracia, al lugar santísimo, un lugar inaccesible sin Cristo, nuestro mediador. Te damos gracias por Él, porque por Él tenemos acceso. Y te queremos dar gracias porque nos concedes meditar en su santa palabra. Y hoy vamos a estar meditando en lo que has hecho en la historia y cómo tu providencia ha trabajado de tal manera que ha resultado en el bien, en el fortalecimiento y en el progreso de tu palabra, del verdadero evangelio. Por favor, bendícenos y por favor bendicen nuestros hermanos en Honduras, igual nuestros hermanos acá en Grecia. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, como pueden ver, vamos a tener una clase introductoria histórica que nos permita tener entonces un contexto de qué estaba pasando cuando se empieza a desarrollar la confesión de fe. De repente esta clase se vaya a emplear para otra más de hoy en 8 y tener unas bases históricas importantes eh, que podamos incluso volver a escuchar para tener un mejor contexto del por qué y cómo tenemos como legado teológico algo tan precioso como este conjunto de doctrinas no negociables, en las cuales estamos afiliados, que es la Confesión Bautista de Fe de 1689, escrita por bautistas particulares. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver, la historia de los bautistas particulares en Inglaterra, de la reforma incompleta al nacimiento de la primera iglesia bautista particular en 1642. Yo no sé si ustedes se han preguntado eso, porque hay muchos videos, cada vez salen más de falsas argumentos del origen de los bautistas. Y la historia es muy compleja, pero gracias a Dios por personas como James Rayham, que hayan hecho un trabajo serio. Y lo que hoy vamos a ver no es tanto cómo nacen iglesias bautistas como tales, sino las particulares. Vamos a enfocar en el surgimiento de los bautistas particulares. Realmente la fecha que se puede decir que se establece la primera iglesia bautista particular o reformada o calvinista, ¿verdad? Cuando hablamos de bautistas particulares estamos hablando de iglesias calvinistas, bautistas, porque recuerden que están también los congregacionalistas que se caracterizaban por ser de corte arminiano, bautistas también. ¿Ok? En enero 1642 queda establecida la primera iglesia bautista particular de Inglaterra. Por primera vez en la historia existía una iglesia que combinaba una teología reformada plenamente calvinista, robusta, con la práctica del bautismo de creyentes por inmersión. Y vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Empecemos primero en el año 1603, en el reinado que se va a levantar de Jacobo I o James I. Y es importante que lo escuchemos en inglés y ya ahorita van a ver por qué James. Entonces, en 1603, esto está ocurriendo en Inglaterra, Cupo. Llevemos nuestra mente a Inglaterra en el inicio de los 1600. Para esa fecha, 603, Isabel I ya estaba en el trono. Perdón, yo creo que ya para esa fecha muere y asciende al trono Jacobo I, ¿ok? O James I.
La Iglesia de Inglaterra estaba compuesta principalmente por dos corrientes. Los anglicanos, conformes con la estructura oficial de la Iglesia, pero también los puritanos. Los puritanos eran de corte calvinista, quienes deseaban completar la reforma iniciada en el siglo XVI en Inglaterra, en la Iglesia de Inglaterra. Los puritanos procuraban reformar la Iglesia de Inglaterra conforme al modelo bíblico. Sin embargo, tanto la reina Isabel como posteriormente James I o Jacobo I se opusieron constantemente a esas reformas. ¿Okay? Todo esto estaba pasando en el Parlamento, ¿verdad? En la política de Inglaterra. Ahora, poco después de subir al trono, James o Jacobo I, los puritanos presentan al rey la petición milenaria, así se le llamó, Millenary Petition en inglés, firmada por cerca de 1000 ministros solicitando una reforma más profunda a la iglesia. O sea, más de 1000 ministros puritanos estaban pidiendo por medio de esta presentación formal al rey que por favor continuara con la reforma, que profundizaran en esto. Lamentablemente, como respuesta, Jacobo convocó en el 1604 la famosa conferencia de Hampton Court o Hampton Court Conference. Durante esa conferencia, los puritanos esperaban conseguir reformas significativas. En esa conferencia con James I o Jacobo I, él la rechaza. Y lamentablemente prácticamente todas las peticiones para que se reformara la iglesia son rechazadas. De hecho, hay una frase muy famosa que resume su postura política. No bishop, no king. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Sin obispos no hay rey. Este hombre era un político. Le interesaba más la política que la religión. Pero se servía de la religión para reinar. ¿Por qué sin obispos no hay rey? Porque él comprendía que el sistema episcopal fortalecía su autoridad sobre toda la nación. Entonces, para él es más fácil, desde su postura en el trono, dirigir sus políticas a los obispos y de los obispos al pueblo, o sea, con una jerarquía. Para él era estratégicamente mejor gobernar así, por lo tanto no le servían todas las reformas que se estaban solicitando por los puritanos. No obstante, hubo algo bueno. El principal fruto de aquella conferencia fue la traducción oficial de la Biblia inglesa publicada en 1611. ¿Saben cómo se llamó esa Biblia? La Biblia King James. Yo sé que la han escuchado. Es la Reina Valera en inglés. King James. Y fue fruto de esa conferencia de Hampton Court en 1611. Esta Biblia se publica. Ahora, durante todo este periodo, los puritanos continuaron sufriendo porque había persecución. Como no les convenía estas reformas, algunos puritanos sufrían prisiones, recibían multas, encarcelamientos y exilios. Entonces, todo esto es importante porque en todo este contexto hay una persecución al verdadero cristianismo, ¿okay? Ahí en Inglaterra. En el 1616, ¿okay? Aparece alguien muy importante en toda esta historia. Henry Jacob en 1616. Él era un ministro puritano. Se cree que falleció en 1624. Regresó de su exilio en Holanda porque él fue exiliado debido a estas persecuciones que estaban dándose en Inglaterra. Y después de años de reflexión, llegó a la conclusión de que la iglesia de Inglaterra era irreformable. ¿Okay? Él dijo, no, esto es política, esto no va a funcionar. A la luz de la Biblia, Estado, iglesia suelen ser agua y aceite.
Entonces lo que él hace es organizar en Londres una iglesia independiente del control estatal. Esta congregación, por lo tanto, iba a ser ilegal, según las leyes de ese momento en Inglaterra. Por lo tanto, se le llega a llamar una iglesia separatista. ¿Ok? ¿Por qué era separatista? Porque rechazaba la autoridad eclesiástica del Estado. Con todo eso, Henry Jacob mantuvo una actitud muy respetuosa hacia muchos ministros anglicanos y no promovía una ruptura social absoluta. Y ahorita vamos a ver por qué de todos modos no le convenía en ese momento, aunque luego lo van a retomar y lo van a pensar mucho. Pero ellos se separan, eso sí, por motivos de conciencia. ¿Okay? Entonces, aquella congregación llegaría a convertirse en la semilla histórica de los futuros bautistas particulares. Por eso es importantísimo este hombre, ¿verdad? Este ministro, Henry Jacob. Cuando James o Jacobo I muere, su hijo Carlos I sube al trono, ¿verdad? Voy bajando aquí la infografía. ¿Ok? Carlos I sube al trono y con él se le da un ascenso a William Laud. William Laud. Esto empieza a darse en el 1625, cuando muere James o Jacobo I. Entonces, Charles I o Carlos I ocupa el trono y le da el segundo puesto más importante, William Laud. Él era el segundo al mando. Era como el faraón y José. José era el segundo al mando. Algo así era William Laud. En este momento, en el 1625 en Inglaterra, Carlos ocupa el trono. El detalle que exacerba aún más la problemática y las persecuciones en Inglaterra es que Carlos se casa con María Enriqueta María de Francia, Henrietta Maria, una princesa pero católico romano. ¿Ok? Entonces, no pasó mucho tiempo para que se levantara una enorme posición de autoridad al arzobispo. Este hombre, William Laud, llega a ser en extremo autoritario, o sea, él quiere que se haga su palabra, su palabra se ejecute sí o sí, todo el mundo tenía que hacer lo que él decía. Laud llega a ser el arzobispo de Canterbury. Y la influencia en la iglesia de Inglaterra por su posición llegó a ser demasiado, ¿verdad? Enorme. El problema era su programa eclesiástico, porque estaba caracterizado por dos énfasis muy grandes. James Renningham le llama arminianismo. Vamos a ver, por aquí lo tengo en la nota, se me fue. Un arminianismo radical o muy agresivo, le llama James Renningham. Un arminianismo muy agresivo, porque aunque la confesión de fe, por decirlo así, o los estatutos o los puntos de fe de la iglesia de Inglaterra, cuando se leían, eran calvinistas. No obstante, él prohibía que se leyera toda la religiosidad o todos los documentos religiosos de Inglaterra con lentes calvinistas. En ese sentido, él tenía un arminianismo muy agresivo, anticalvinista 100%. ¿Verdad? Entonces, él se oponía al calvinismo que predominaba entre los puritanos que habían todavía ahí en el Parlamento. Entonces, él restringía cualquier interpretación que llevara alguna reforma de esos documentos oficiales de la Iglesia. Entonces, él llega a ser un enemigo muy peligroso, William Laud, arzobispo de Canterbury. La segunda característica del énfasis eclesiástico de este hombre, aparte del arminianismo agresivo, es el sacramentalismo. ¿Qué es eso? Bueno, él promovía una comprensión muy elevada de los sacramentos. Especialmente, él viene a defender el bautismo infantil como medio ordinario
por el cual comenzaba la vida dentro de la iglesia. En ese tiempo, en el siglo XVII, el bautismo infantil tenía muchas consecuencias civiles importantísimas. Cuando ellos bautizaban a los niños, no solamente ingresaban a ser parte de la iglesia y la membresía de la iglesia, ¿verdad? Sino que era un asunto civil. Ellos recibían eh, o eran reconocidos como súbditos del reino, ¿verdad? O sea, eran personas civiles con responsabilidad civil, pero se inauguraban el bautismo. Sin bautismo no había esas responsabilidades y beneficios civiles en el reino. Eso tiene implicaciones importantísimas porque si sin el bautismo infantil, por ejemplo, los padres no podían heredarle a los hijos porque se ocupaban documentos civiles para eso, pero si la persona no había sido bautizada, no tenía sus documentos civiles. Vamos a entender. Entonces tenía implicaciones importantísimas, ¿verdad? En ese momento. Y eso es muy importante para lo que va a suceder con esta primera semilla, con esta primera iglesia eh, que se está desarrollando en Inglaterra. ¿Ok? Entonces, para este hombre, Laud, William Laud, el bautismo infantil tenía esas implicaciones legales relacionadas con la ciudadanía, la herencia y otros derechos. Para él, el bautismo era el punto de inicio de la vida eclesiástica. En el sentido espiritual, para él el bautismo infantil era cuando el niño empezaba a ser miembro de la iglesia y también Dios empezaba a comunicar su gracia salvífica, ¿verdad? Eso por la parte espiritual. En ese sentido, él tiene un sacramentalismo muy elevado con un fuerte énfasis en el bautismo infantil, ¿verdad? De infantes. Él, en el año 1630, recordemos que él es el segundo en el poder, empieza persecuciones más fuertes. Él intensifica una campaña sistemática de persecución contra los puritanos. Entonces muchos ministros fueron suspendidos, se les quitaron sus licencias de maestros, otros fueron encarcelados, otros huyeron al continente europeo o emigraron a Nueva Inglaterra. Pero a pesar de ese peligro, es interesante que esta iglesia separatista permanecían ahí establecidas. Esta iglesia iba a formar otras dos y ya vamos a llegar ahí. Pero a pesar de eso, se mantuvieron en Londres y eso es importante. Yo creo que valiente y en la providencia del Señor así Dios lo quiso. Por eso a mí me encanta la historia porque ahorita vamos a ver las lecciones importantes para nosotros de lo que Dios hizo con ellos y cómo ellos también fueron valientes. Y aquí estamos viendo cómo ellos confiaban y se dejaban dirigir por Dios a pesar de las persecuciones. Se mantuvieron ahí, no inmigraron a otro lado. Dios lo quiso así para ellos. Entonces, avanzamos al año 1633. Y lo que va a pasar en ese año importante es que en esa primera iglesia separatista ocurre una división en 1633. ¿Ok? Fue Henry Jacob quien fundó esa iglesia, pero en el 33 va a experimentar una división ahí. ¿Por qué? ¿Por qué una división? Bueno, fue por doctrina. El debate iba a girar alrededor de hecho del bautismo infantil. Algunos cristianos estaban dándose cuenta, o ya se habían dado cuenta, y tenían la convicción de que el bautismo practicado por la iglesia de Inglaterra no debía ser reconocido. Pues ellos estaban considerando todas las prácticas de la iglesia anticristianas, tanto el sistema eclesiástico como la práctica del bautismo infantil. Ellos decían, a la luz de la escritura, eso no es bíblico, no lo encontramos bíblico. Entonces, unos decían que sí, otros que no, y ahí se divide. ¿Ok? Entonces, va a resultar de eso otra iglesia separatista. Ya no entonces hay una, hay dos. ¿Qué las dividió? Que estos cristianos empezaron a darse cuenta que el bautismo infantil no era bíblico. Y esos cristianos para mí vienen a ser aún más valientes porque
vean todo lo que implicaba no bautizar a los niños. Si en este grupo de cristianos había gente que podía dejar fuertes herencias a sus hijos, no lo iban a poder hacer porque sus hijos no los bautizaron, por lo tanto no eran súbditos del rey, no podían recibir sus herencias, porque se ocupaban documentos civiles que el hijo no tenía. Vean qué valientes eran y cómo pusieron la escritura aún por encima de los bienes terrenales y pasajeros de esta vida. Y yo creo que eso es una gran lección para nosotros. Y ahí podemos aplicar hasta ahí la historia a nosotros, ¿verdad? Ellos, por una doctrina, que si bien se hubieran quedado callados, pero decidieron vivir a la luz de la sola escritura y decir, no, si esto no es bíblico, aunque nuestras herencias vayan a perderse, aunque el futuro de nuestros hijos sea incierto, no vayan a tener las comodidades que podríamos haberles heredado, pero no los vamos a engañar, diciéndoles que al ser bautizados, Dios ha iniciado una gracia salvífica en ellos, porque no es así, tienen que creer. Para ellos tenía más valor la vida eterna de sus hijos que pasar por alto una ordenanza tan importante que es una señal del nuevo pacto en el que cree. ¿Ya? Entonces, todo esto se está dando y ahora hay dos iglesias, ¿verdad? Establecidas en Londres, ¿ok? Hay dos iglesias separatistas. Avanzamos entonces 5 años después al 1638. 1638. ¿Qué va a pasar ahí? Otra división en la primera iglesia, ¿ok? Una nueva división. Ya esta iglesia va a experimentar una segunda división, pero el debate iba a ser también teológico y no iba a ser como tal el bautismo de infantes. El debate ahora iba a ser quién debe ser bautizado. Otro grupo de personas en esa iglesia se da cuenta que no solamente no había que bautizar infantes, sino la pregunta era quién. Y muchos creyeron, a la luz de la sola escritura, que solo los creyentes debían recibir el bautismo, nadie más. ¿Ya? Nadie más. Todavía en esa iglesia no había un consenso respecto a la inmersión. O sea, ellos sabían que solo los creyentes debían bautizarse, pero no sabían todavía cómo debía realizarse ese bautizo, porque hasta ese entonces, a menos en Inglaterra, no se bautizaba por inmersión. No se sabe ciertamente si era por rociamiento. Algunos, Renningham comenta que podía ser lavado de la cara, pero no era inmersión. Definitivamente eso sí está cierto, no era inmersión. Entonces, en el 1638 ya existían, a raíz de esa segunda división en esa primera iglesia, 3 iglesias separatistas claramente calvinistas. Interesante, ¿verdad? Nuevamente, o sea, Dios está dando convicción a esa gente. Ahora, eso es fascinante porque 2 años después, esta iglesia original, la primera iglesia calvinista separatista, la que ya ha sufrido 2 divisiones, empiezan a tener un estudio sistemático sobre el bautismo. Ellos mismos dicen, ¿verdad? ¿Será que estamos mal entonces? Y ellos, los que se fueron, estaban bien. Ellos, con ese espíritu bereano, empiezan a tener estudios semanales donde los hombres se reunían, ¿verdad? A estudiar todos los textos bíblicos relacionados con el bautismo. Y eso está en actas. Hay registros históricos que muestran que esos hombres una vez a la semana se reunían para estudiar los textos bíblicos relacionados con el bautismo. Y aquí yo quiero aplicarlo esto a la iglesia moderna. Qué importante es que los hombres nos estemos capacitando en teología y analizando temas de esta índole, porque esa es la manera de fortalecer una iglesia. Y si hay que hacer cambios sustanciales, importantes, reformar la iglesia, bueno, se debe, o sea, si se hace así, va a ser adecuado, va a ser sano, y toda la iglesia, por medio de estos hombres,
va a ver que el cambio es bíblico. La escritura los va a persuadir. Aquí permítanme darles a ustedes una anécdota de qué pasamos nosotros. No hace muchos años, la cena se celebraba con cierta regularidad, pero no cada domingo. A la luz de observar las prácticas de otras iglesias hermanas de la asociación y consecuentemente con el estudio bíblico, nos dimos cuenta los pastores que era más bíblico celebrar la cena cada domingo. ¿Ok? Entonces, nosotros al haber estudiado eso, como somos una iglesia pequeña, sí reunimos a la iglesia, les dimos los pasajes bíblicos, les dimos nuestros argumentos y le dijimos, a la luz de esto, vemos que es mejor celebrar la cena cada domingo. Habían pensamientos y argumentos que habían para no hacerlo, pero fueron refutados a la luz de la escritura y en esa área reformamos la iglesia, ¿verdad? Entonces es una forma que se hizo inconscientemente, imitamos a estos hermanos en cierto sentido, ¿verdad? Pero eso es muy importante. Por eso es tan importante, hermanos, hacer esto, ¿verdad? Que los pastores digan, hermanos, va a haber un estudio con otros hermanos sobre la confesión de fe. Podemos participar, podemos acotar, evacuar dudas, participar, porque todo esto es lo que va a consolidar a una iglesia y va siempre a echar ese fundamento y fortalecer ese fundamento más bien para que la demás construcción siga siendo inamovible. ¿Ya? Por eso, gloria a Dios por esto que está haciendo Dios, ¿verdad? Y créanme que yo lo disfruto mucho y ustedes me han puesto a estudiar un montón porque es la primera vez que profundizo en esta historia un poquito más y me está bendiciendo por un montón. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿ok? Entonces, ese año 1640 es importantísimo para lo que está pasando con el desarrollo de la primera iglesia bautista particular o reformada, ¿ok? Como les decía, ellos hicieron eso por un año. No fue de la noche a la mañana, fue por un año, una vez a la semana se reunían. Y entonces, después de eso, llegaron a dos conclusiones. Ellos llegan a dos conclusiones. Número uno, el bautismo corresponde únicamente a los creyentes. Y la siguiente conclusión es que el modo bíblico del bautismo era la inmersión. Entonces ellos reforman. Ok, estamos de acuerdo, tenían razón. Es solamente los creyentes, pero no solamente eso, es por inmersión. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces ellos deciden enviar a Richard Blunt a Holanda, porque ellos en Inglaterra no tenían ninguna iglesia que hiciera los bautizos por inmersión aún. No sabían cómo hacerlo. Entonces, sabían que en Holanda habían iglesias que sí bautizaban por inmersión. Richard Blunt hablaba holandés, entonces es comisionado allá llevando una carta de recomendación para él recibir el bautismo en una iglesia bautista de los Collie Giants, así se llamaba, los Collie Giants, donde se practicaba la inmersión. Viendo un video de Renihan, él comenta que él regresa a la iglesia y los dos pastores, los líderes de la iglesia, uno bautiza al otro y el otro bautiza al otro. Ya estando los dos bautizados, bautizan ahora sí a toda la iglesia. Parece ser que una versión más apegada a la historia, todo esto es interesante, ¿verdad? Pero se cree que más bien Richard Blunt es bautizado por esos hermanos allá. O sea, ellos lo bautizan, ¿ya? Entonces, él regresa a Inglaterra, como él ya estaba bautizado, administra el bautismo a los miembros de la congregación. ¿Ok?
¿ok? Esa es la siguiente, la otra versión. Parece que hay más claridad con esta última. James Renningham en un video que vi parece que lo expuso así. Eh, pero bueno, ahí está esa para por si alguno quiere investigarlo y profundizar. Y enfatizar ese detalle sería de mucha edificación. Llegamos entonces, pasamos del año 1640 al año 1642, que fue ahí donde empezamos. Y entonces, al llegar Richard Blunt en enero de 1642, fue esa fecha y está en las actas de esa iglesia, en los registros, donde entonces, al ser ya todos bautizados, los creyentes y por inmersión, obviamente la fórmula se sabe que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es en esa fecha que se constituye formalmente la primera iglesia bautista particular. ¿Ok? Es esa fecha donde te podemos decir entonces, esta es la historia de nuestro nombre, bautistas reformados o particulares. Esta es la historia que se va desarrollando para entonces luego tener este legado de la confesión de fe. Desde ese momento existía una iglesia que combinaba entonces tres características fundamentales que constituyen una iglesia reformada. Teología reformada, ¿verdad? Que es la que vamos a empezar a ver. Que eso implica bautismo exclusivo de creyentes, ¿verdad? Y bautismo por inmersión. Por eso los apodan a ellos bautistas, ¿verdad? No fue un nombre que ellos se pusieron, fue un apodo. Entonces ahí se constituye el nacimiento formal de los bautistas particulares ingleses. Ahora falta un poquitito más de historia. En 1644, los bautistas públicos llamaron rápidamente la atención de las autoridades civiles y religiosas. Perdón, los bautismos públicos. Los bautismos públicos. O sea, ellos empiezan a hacer todo esto, pero eso fue público en las afueras, en los ríos. Y dice el hermano Renningham que él vivió y estuvo en esos lados en Londres. Y él comenta que la luz del sol solo está solo se disfruta por 6 horas, que el clima ahí es frío en gran manera. Pero aún así, el clima no fue obstáculo para que ellos se sumergieran en el río y fuesen bautizados. Eso fue de gran testimonio. Ahora, recordemos la persecución, recordemos la tensión que había hacia los bautistas particulares porque no estaban sometiéndose a la iglesia de Inglaterra. Entonces, esos bautizos públicos llaman rápidamente la atención de estas autoridades civiles y religiosas. Entonces comenzaron a ser acusados de anabaptismo o sedición y múltiples errores doctrinales. Y esto anabaptismo es importante porque los anabaptistas, un grupo de ellos, ocasionó un escándalo en Alemania, no recuerdo la ciudad, pero ellos fueron extremistas y quisieron hasta causar una guerra civil en Alemania y fueron acusados de sedición, de revoltosos, ¿verdad? Y a ellos los estaban acusando de ser del mismo grupo de esos anabaptistas. Por eso eso les causa problemas. Ellos, con el propósito de demostrar públicamente su ortodoxia, ¿ok? Para esa fecha ya habían 7 iglesias bautistas particulares. ¿Ok? Para 1644 ya habían 7. Y recordemos que parte de la iglesia de Inglaterra eran puritanos, presbiterianos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ellos, para defender su testimonio y aclarar que no son parte de esos anabaptistas, van a redactar una confesión de fe. ¿Por qué? Porque el gobierno les va a pedir a ellos que den un informe
que establezcan qué es lo que creen, ¿verdad? Se les va a pedir que den respuesta al Parlamento y hagan una declaración de su fe por escrito. Entonces, con el propósito de mostrar públicamente su ortodoxia, ¿verdad? Su fe, estas iglesias bautistas particulares van a empezar a redactar la primera confesión bautista de Londres, que se va a publicar, de hecho, en el 1644. Por eso esa fecha es tan importante. Se va a revisar en el 1646 para luego finalmente publicar la segunda confesión de fe o bautista de fe de Londres en 1689, que es la que ya tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Para demostrar que eran plenamente reformados en las doctrinas de la gracia, o sea, calvinistas, y que diferían de los anabaptistas radicales únicamente en cuestiones relacionadas con la iglesia y el bautismo. ¿Ok? Es importantísimo. Todo esto que acontece en la historia, bellísimo, y así es como entonces nosotros tenemos como legado esta confesión de fe. Hermanos, ahora sí les pedí que buscaran Judas. ¿Ok? Y dice el verso 3. Leámoslo del verso 2. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado a los que no creyeron, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Judas es una carta para advertir a la iglesia contra las falsas doctrinas y falsos maestros. Y se nos da un imperativo, ¿verdad? Contender ardientemente por la fe. Ese artículo, la, hace de la palabra fe que no pensemos en la fe salvífica, sino la doctrina. La fe, la doctrina. Esa es la intención del autor divino. Contiendan ardientemente por la doctrina que ha sido dada una vez a los santos. ¿Por qué tenemos una confesión de fe escrita? Para poner en práctica textos como este. Y quiero leer lo que escribió Charles Spurgeon, que está detrás. Este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para la edificación en justicia. En él, los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe. Recuerda que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo, es la verdad de Dios, contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Haz que tu vida adorne tu fe. Haz que tu ejemplo adorne tus creencias. Sobre todo, vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios que aquí es explicada para ti. Charles Spurgeon. Hermanos, el Señor les bendiga.